Hola, buenos días y bienvenidos a esta segunda jornada de FeinDev y a este panel bajo el título Eurofighter al frente de la soberanía estratégica europea. Un título con grandes palabras. Cuando nos planteamos preparar los contenidos para esta feria, estuvimos revisando y no tuvimos duda en que debíamos poner al Eurofighter en el centro del debate, sin desdeñar otros programas de gran calado europeo como el MRTT o la 400M, pero quizás en un contexto como es el geopolítico actual, la aviación militar y la aviación de combate es quizás uno de los mejores termómetros para poder medir el contexto geopolítico en el que estamos hoy en día. Déjenme darle unas breves cifras. Casi 1 millón de horas de vuelo de la flota conjunta de Eurofighter, más de 720 aviones encargados por 9 operadores, 400 compañías involucradas, más de 100.000 personas trabajando en este programa en toda Europa, un avión habitual en el Báltico, en operaciones NATO, en operaciones en Oriente Medio, con una presencia más que habitual en los grandes ejercicios internacionales como son Red Flag, Pitch Black. Para hacer esta radiografía hoy tenemos un nutrido grupo de panelistas que están en el corazón del programa y me gustaría agradecer su presencia y su participación. El coronel Almenta, jefe de sistemas aéreos del ala fija de la Dirección General de Armamento; Jorge Tamarit, CEO de Eurofighter GmbH; Yolanda Lara, responsable del programa Eurofighter para Airbus España; y Luis Alberto Marcos, responsable del programa AJ200 de ITP. Y antes de empezar la sesión, me gustaría que vieran un vídeo que hemos grabado recientemente en la base aérea de Morón. Así que cuando puedan poner el vídeo, gracias. Espectacular. Déjenme asegurarles que es Morón y no Irlanda, a pesar de la verdura del contexto. Bueno, y me gustaría empezar con el primer bloque. Vamos a centrarnos en el aspecto estratégico y la primera pregunta iría para Jorge. En el contexto actual de defensa y seguridad, ¿cómo contribuye el Eurofighter a esta autonomía de la que hablamos en Europa? Fenómeno. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y ser parte de este panel. Es curioso, me parece una reunión de trabajo del día a día, pero en un setup como el show de Truman, porque hay gente mirando. Y de respecto del vídeo, como sigáis así, no sé cómo os vais a superar con el siguiente, ¿vale? Después del de Halcón 2. Hablando de la relevo, en mi opinión, los pilares fundamentales de la industria de defensa y cómo contribuyen a una sociedad son, primero, entregar una capacidad de disuasión, es un sistema esencial de defensa; soberanía tecnológica e industrial,
retorno industrial también, incluyendo el retorno impositivo, y luego es un arma diplomática, por así decirlo también, en tanto que ayuda a establecer relaciones internacionales. ¿Cómo contribuye Eurofighter? Pues Eurofighter ha sido y será durante mucho tiempo el mayor programa de cooperación de defensa de la historia de Europa. Es una capacidad esencial de defensa para las naciones socias del consorcio y sus clientes de exportación. Y en cuanto a cifras, tú estabas comentando un poco pues los puestos de trabajo que mantiene. Bueno, pues en el estudio del año pasado de Strategy And se hizo una estimación que en un escenario de crecimiento de Eurofighter, es el que nos encontramos actualmente, pues hasta el 2033 generará una contribución al PIB de unos 90.000 millones, 22.000 millones en retorno impositivo, y sostendrá de manera estructurada esos 100.000 puestos de trabajo que tú mencionas a lo largo de una temporada, a lo largo de más de una década, y lo lleva haciendo ya durante 2 décadas. Con lo cual, dentro de las empresas de defensa, Eurofighter tiene una huella, incluyendo no solo Eurofighter, GmbH, incluyendo también los accionistas y toda la cadena de suministro, tiene una huella esencial. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta iría para usted, coronel. España ha hecho una apuesta en firme por el programa Eurofighter. Solo cabe recordar los recientes contratos de Halcón 1 y Halcón 2. ¿Cómo definiría usted el papel actual del avión dentro de la estructura de defensa de España y cuál es su visión, ¿no?, de futuro en cuanto al programa? José, muchas gracias. En primer lugar, reiterar lo que ha dicho Jorge. Muchísimas gracias por invitarnos a participar en este panel, porque es muy interesante y, como ha dicho Jorge, es el grupo de trabajo habitual de desarrollo de capacidades de Eurofighter. Quería un poco insistir en lo que ha citado Jorge en la primera pregunta. Eurofighter aporta muchas capacidades y la perspectiva del Ministerio de Defensa es que es fundamental seguir continuando apoyando esta autonomía estratégica, no solo por la capacitación de la industria europea, sino concretamente de la industria nacional que forma parte de este programa. Cuando se empezó en el año 2003, empezaron muchas industrias y hay que ver el punto de partida del año 2003, año 2025, como estamos, ¿no? Lo que nos ha permitido avanzar tecnológicamente este programa desde el punto de vista nacional. Y creo que es muy relevante. Por eso el Ministerio de Defensa ha apostado muy fuerte por el programa Eurofighter. Efectivamente, han salido contratos de Halcón 1 y Halcón 2 para proceder a la sustitución de la flota de F-18, que está llegando a su fin de ciclo de vida. Todavía le quedan unos años. Inicialmente primero los aviones de Canarias y posteriormente el resto de aviones de la península. Y se ha hecho un esfuerzo. Sigue siendo la columna vertebral de nuestra defensa europea. O sea, la defensa nacional, tanto los servicios de QRA, 24 horas al día, 365 días al año en la península, como se ha dicho muy bien, en todas las operaciones y despliegues multinacionales que ha realizado las Fuerzas Armadas a través del MOPS, la presencia en el flanco este de Europa. Y eso es una clara muestra de las capacidades y que sigue siendo, como digo, nuestra espina dorsal de nuestro sistema de defensa aérea. Como digo, y esto no se queda aquí. El Eurofighter es un avión complejo, es un avión que tiene que seguir avanzando, tiene que seguir desarrollándose. No solamente los contratos de Halcón 1 y Halcón 2 nos van a permitir sustituir parte de las flotas que tiene ahora mismo el Ejército del Aire, sino que tenemos que seguir evolucionándolo, ¿no? Y eso requiere un constante esfuerzo de inversión, un constante esfuerzo de analizar cuáles son los beneficios tanto operativos como los beneficios industriales en los que nos podemos apoyar. Muy bien, muchísimas gracias. Yolanda, Luis, tenemos el Eurofighter en el centro del debate, como hemos dicho antes. ¿Cuáles consideráis que son los mayores logros y contribuciones al programa dentro de lo que es la industria aeroespacial española? Bueno, complementando un poco lo que Jorge y lo que el coronel Armenta han dicho, si hacemos un zoom de lo que, digamos, esa estrategia nos está repercutiendo en el entorno industrial y en la industria española, si lo miramos desde un punto operativo, creo que está claro que el aseguramiento del control del espacio aéreo en las fronteras españoles a través de un producto europeo, donde además la industria nacional tiene acceso a la tecnología y a la documentación conjuntamente con el Ministerio de Defensa, es esencial para poder eludir
esas dependencias excesivas y riesgos de dependencias de terceros países. Creo además que esa apuesta se está demostrando pues con las operaciones en el Báltico, en el Mar Negro, con la defensa en el flanco noreste y sureste de Europa. Más allá, la sustitución de los F-18, la apuesta de llevar los Eurofighters a Gando, siendo un enclave geopolítico tan esencial en el entorno atlántico, y eso es desde el punto de vista operativo. Pero si vamos desde el punto de vista de esa estrategia de soberanía nacional y de capacitación tecnológica, estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Defensa y con el Ejército del Aire y del Espacio en construir esa capacitación nacional a través de la construcción del conocimiento en áreas tan sumamente relevantes y estratégicas como son integración de nuevo armamento, mejorar la interfaz hombre-máquina a nivel del Eurofighter en la gestión de sensores tan sumamente relevantes como es el nuevo radar de barrido electrónico que los halcones incorporarán en las entregas que vamos a hacer a partir del 2026. Incorporación de sistemas nuevos de interrogación y además de desarrollo tecnológico íntegramente realizados en España, que desde Airbus España integraremos en la plataforma. Mejoras en el sistema de comunicaciones que van a permitir esa interoperabilidad en misiones OTAN y que van a asegurar ese cumplimiento con requisitos regulatorios que continuamente están evolucionando. Muchas gracias. Sí, bueno, y muchas gracias por permitirnos participar en este panel. Y desde el punto de vista del motor, la historia de ITP está vinculada al programa Eurofighter desde sus orígenes. De hecho, ITP nace cuando España se embarca en el programa Eurofighter y así como en ese momento existe una industria nacional con capacidad para diseñar y para integrar avión, entonces construcciones aeronáuticas, hoy Airbus, no existe una industria nacional en la parte de propulsión. E ITP nace para cubrir ese nicho. El desarrollo de la tecnología original, ¿no?, que desarrolló ITP para estar en el programa de toberas o de estructuras de motor o de vestido externo de motor, tuvo un efecto tractor en el desarrollo de otras tecnologías, como son las turbinas de baja presión, sistemas de control de motor, por ejemplo, sistemas de combustible o estructuras calientes y frías, que ha permitido a ITP pues, liderar el desarrollo de una industria de propulsión aeronáutica en España. Y no solo ITP, sino generando un tejido industrial que diera soporte a esta industria. Pero el desarrollo de la tecnología no ha sido solo en el área de diseño. Parece evidente que cuando uno diseña un equipo o un sistema, lo diseña para que cumpla su función. Pero cualquier equipo, cualquier elemento tiene que tener dos características que son muy importantes. La primera es la fabricabilidad. De nada sirve una idea magnífica que luego es muy difícil o imposible de industrializar, de materializar. Y la segunda es la mantenibilidad, que lo que queremos, lo que buscamos es que cuando los elementos se deterioran en servicio podamos repararlos sin necesidad de sustituirlos por elementos nuevos. Y en ese sentido, todo el desarrollo de tecnología de fabricación, por ejemplo, en fabricación aditiva, ¿no?, que en otros ámbitos, similar a lo que en otros ámbitos se conoce como impresión 3D, que permite fabricar piezas de geometría muy compleja, o el fundido monocristalino, que se utiliza sobre todo en alaves de turbina y que proporciona a las piezas una resistencia mecánica muy superior a la que tenían los fundidos tradicionales. O los materiales de matriz cerámica, que soportan temperaturas mucho más altas de las que soportan las aleaciones de níquel actuales, con un peso con un peso inferior. Si a esto añadimos también todas las tecnologías de detección de defectos en fabricación, y añadimos todas las que se han visto ampliadas y soportadas también con la inteligencia artificial, pues nos encontramos un desarrollo tecnológico que partió con el programa Eurofighter y está sirviendo a nivel nacional para llegar al nivel tecnológico y de independencia que hemos comentado. Perfecto, muchísimas gracias. Si me permites, José, quería hacer una matización también. Es que me gusta hablar. No, muy bien.
ver, para nosotros Eurofighter, bueno, para el Ejército del Aire, porque nosotros desde la Dirección General de Armamento y Materiales somos responsables de gestionar el programa y de proporcionar las capacidades que requiere el usuario, que en este caso es el Ejército del Aire y del Espacio. Como dije antes, el Eurofighter constituye la punta de lanza ahora mismo del Ejército del Aire, ¿no? Y es muy importante manifestar que es necesario que siga en este escenario, como ha dicho Yolanda, en este escenario ahora de competitividad, de crecientes amenazas, es que el sistema de armas sea operativamente relevante. Que sea operativamente relevante significa que seamos capaces de afrontar todo lo que tenemos enfrente y ahora es un reto, ¿no? Es un reto, ¿por qué? Porque las amenazas son cada vez más complejas, ¿no? Y esto implica el apoyarnos en nuevas tecnologías, en un diálogo constructivo en la que nosotros, como definidores de requisitos, en la que nosotros tenemos que empujar al programa, seamos capaces de encontrar a una industria aeroespacial nacional que sea capaz de estar a la altura de estos retos tecnológicos presentes y futuros. Y hay muchos retos. Como ha dicho Yolanda, tenemos radar, tenemos sensores, hay guerra electrónica. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos hemos encontrado que en el entorno en el que hemos estado trabajando nos encontramos razonablemente cómodos ante las amenazas que tenemos enfrente. Las amenazas ahora avanzan mucho más rápidamente de lo que estamos haciendo nosotros y tenemos que correr, tenemos que ser capaces de dar respuesta para que el usuario disponga del sistema de armas más relevante capaz de afrontar todas estas amenazas que incluyen amenazas aéreas, terrestres y navales. Y ese es el reto que tenemos, ¿no? Tecnológico de capacidades. Y tenemos que ser capaces nosotros de ser realistas y la industria ser capaz de afrontar ese reto que tenemos todos por delante y que realmente es complejo. No, me viene perfecto porque ahora vamos a abrir un bloque en cuanto a capacidad de producción. Y Yolanda, hemos hablado ya de los halcones, tenemos previsto entregar el primer halcón en 2026. Halcón 2 acaba de firmarse. ¿Cómo ves la relación entre industria y cliente, lógicamente? ¿Y crees que las necesidades han cambiado en los últimos tiempos? Bueno, yo creo que el coronel lo acaba de definir perfectamente, pero desde tu punto de vista como responsable del programa en España. Bueno, yo creo que el modelo de colaboración que actualmente tenemos representando Airbus España y también el resto de industria española es un modelo que, bueno, pues con la progresión de los años, con la evolución del programa y con las nuevas necesidades que están evolucionando estratégicamente, pues está en continuo cambio, ¿vale? Partimos de un modelo tradicional donde, bueno, pues tenemos personal desplazado que está trabajando conjuntamente con el personal del Ejército del Aire y del Espacio, desplazados en las bases aéreas, dando soporte a mantenimiento, dando instrucción y formación a pilotos, soportando las necesidades del cuartel general del aire en ese sentido. Ahora, ¿qué nos trae Halcón 1 a partir del 2026 y Halcón 2? Bueno, pues la flota del Ejército del Aire y del Espacio va a verse incrementada significativamente. Vamos a pasar a 114 aviones en un periodo de no más de 7 años, 2033. La Fuerza Aérea cada vez más tiene mayores necesidades de volar en unos entornos mucho más diversos y con unas operaciones mucho más y demandantes. Entonces, ¿dónde entra en ese factor tan sumamente relevante en cuanto a esa capacitación tecnológica y a esa estrategia nacional? Tenemos que ser capaces de dar respuesta mucho más ágilmente que a día de hoy frente a esas nuevas necesidades operacionales y bajo el mismo estamos construyendo un modelo de colaboración conjuntamente con el Ejército del Aire y del Espacio y la dirección del programa para utilizar lo mejor de cada uno de nosotros, aprovechando, bueno, pues que Airbus España tiene el reconocimiento como organización de diseño, es poseedor del certificado de tipo del avión y el Ejército del Aire además tiene su reconocimiento como organización de diseño militar y a través de los cuales hemos establecido unos acuerdos para juntarnos y, utilizando lo mejor de cada uno, ir a unos desarrollos comunes. Pero no solamente es en cuanto a esa evolución tecnológica, esa capacitación de la plataforma mucho más ágilmente, sino tenemos que ser capaces de mejorar
infinitamente lo que es la capacidad de sustainment, las necesidades operacionales, el sostenimiento, la rápida respuesta frente a disposiciones técnicas, la disponibilidad logística, el soporte logístico. Ahí tenemos que trabajar conjuntamente muy mucho con el resto del consorcio y de las industrias británica, italiana y Alemania para ser capaz de verdad de dar esa rápida respuesta cuando se necesita, como se necesita, activar a la cadena de suministro, mejorar los tiempos de respuesta de los repuestos, de las reparaciones. Y en esa oportunidad en España, bueno, pues estamos explorando el ir a modelos de soporte logístico, bueno, pues combinados, donde lo que buscamos es utilizar lo mejor de las capacidades orgánicas del Ejército del Aire y del Espacio y lo mejor de las capacidades inorgánicas de la industria y de la cadena de suministro. Perfecto, muchísimas gracias. Jorge, estamos hablando del flanco... Perdona, ¿quieres añadir algo? Decir, además, para complementar, porque es perfecto... y a lo mejor te estoy pisando tu siguiente pregunta, pero sabes que a mí también me gusta enredar a veces. Siempre hablamos de escenarios de incremento de producción, hablamos de aviones adicionales, ¿vale? La parte, eso es algo en lo que estamos trabajando ya y lo atacaremos después, pero los aviones que se vayan a entregar a partir de 2026 hasta 2033, como menciona Yolanda, son aviones que van a operar hasta la década de los 60. Efectivamente. Eso quiere decir, lo primero, que las capacidades, la integración de armamento, las capacidades de esos aviones tienen que evolucionar a la velocidad a la que evolucionan las amenazas a las que se enfrentan las naciones europeas. Pero mucho más importante, y me estaba mirando para aquí también, es que todos los aviones que estemos entregando, aparte de tener esas capacidades, aparte de ser capaces de producirlos y entregarlos a tiempo, tienen que estar disponibles al Ejército del Aire y del Espacio. Entonces, es muy interesante el panorama desde un punto de vista estratégico de cómo va a evolucionar el sistema de armas Eurofighter de cara a futuro, a esa década de 2060. Va a ser la primera plataforma que opere en los entornos FCAS-GCAP. Tiene que ser la primera plataforma. Pero antes de todo eso tiene que estar disponible en rampa. Sí, y simplemente por complementar un poco en la parte de motor, decir que en ese incremento de demanda por parte de las naciones, pues el consorcio Eurojet también está preparado para entregar, digamos, esta demanda creciente, ¿no? En las 4 líneas de montaje en Alemania, Italia, España e Inglaterra, es donde se montan los motores. Los motores del Ejército del Aire y del Espacio se montan en la factoría de Halvira aquí en Madrid, pero sí que estamos preparados. ITP ha hecho una inversión muy grande en los últimos años para digamos, poder acomodarnos a esta demanda creciente de pedidos. Sí, uno de los mensajes que ha dicho Jorge, además que insistimos mucho, efectivamente, vamos a recibir aviones hasta el año 33, 34, pero tenemos que acordarnos que tenemos aviones desde el año 2003. Tenemos aviones Tranche 1, Tranche 2, Tranche 3, Halcón 1, Halcón 2. Entonces, tenemos que fijarnos, por una parte, en la evolución de capacidades, reto, nuevos entornos, nuevas amenazas, capacidades, pero tenemos que volar. No sirve de nada disponer de unas capacidades fantásticas si no soy capaz de sostener el avión, ¿vale? Y el reto es que ahora vamos a, no duplicar, pero casi duplicar una flota, y eso es un reto logístico que tenemos que afrontar, con modelos que tenemos que revisar y tenemos que buscar mayor eficiencia para poder disponer, para que el usuario disponga de las mejores capacidades y disponga del número de aviones operativos y disponibles necesarios para poder operar de manera adecuada. Y eso creo que es muy importante, teniendo en cuenta, como digo, tenemos una flota, 114 aviones, o tendremos una flota de 114 aviones con una variedad enorme. Y eso va a suponer un reto muy importante. Perfecto. Jorge, volviendo un poco al contexto geopolítico, estamos hablando mucho del flanco este europeo. Hemos pasado por Quadriga, hemos pasado por Halcón 1, Halcón 2, Italia, que ha firmado también recientemente. ¿Cuáles son las perspectivas a nivel del grupo, del programa Eurofighter? Y si crees que se pueden incrementar estos pedidos. Definitivamente sí. Estamos en un escenario de crecimiento, estamos incrementando la cadencia de producción. En un principio para ser capaces de cumplir con los pedidos que tenemos actualmente, pero vamos, no es secreto para nadie y podéis ver en prensa que hay pedidos inminentes de Alemania, hay oportunidades muy estratégicas de exportación
que en vez de verlo como una oportunidad comercial del consorcio de vender aviones adicionales, tienen implicaciones geopolíticas. Tú has mencionado el flanco este, el coronel está mencionándolo también. En ese flanco tenemos descubierto la parte del Mar Negro, entonces hay interés de Turquía. Todo eso se hace... Cuando he mencionado al principio o en la introducción el sistema de armas Eurofighter como un complemento diplomático, hay gobiernos como el de Reino Unido que sí está estableciendo esas relaciones bilaterales con otros, en el caso de Turquía, un aliado OTAN, para tener esa presencia y esa capacidad de coalición en zonas como el Mar Negro o en Oriente Medio. ¿Por qué es relevante, además, en el momento en el que Estados Unidos ha desviado su atención o ha empezado a poner su foco y sus recursos hacia la zona de Indo-Pacífico? Y es cuando ha empezado a demandar esa soberanía o esa autonomía estratégica de Europa, pues Europa también las naciones europeas tienen que asumir el reto y ser capaces de desarrollar esas nuevas alianzas. Entonces, áreas críticas donde habrá oportunidades, Oriente Medio y Turquía, seguramente. Perfecto. Y Yolanda, ante un escenario, más que posible escenario de incremento de peticiones o de incremento de ¿está la industria preparada para afrontar estas necesidades o este requerimiento? Bueno, pues es un gran reto, pero es un reto que ya estamos acometiendo. Es un reto, además, en el que ya estamos trabajando para definir el qué tenemos que hacer, cuándo tenemos que hacer, cómo, cuánto, ¿vale? Para asegurar que está disponible cuando y en el momento en el que es necesario. Nosotros actualmente, esto requiere además a nivel del consorcio, porque a nivel de Airbus España no somos autónomos para acometer esta subida de producción, requiere una sincronización muy consolidada a nivel de todos nuestros socios industriales en el consorcio para asegurar que todas esas inversiones a nivel de materia prima, a nivel de inversiones en cuanto a utillaje, en cuanto a medios industriales, en cuanto a instalaciones, en cuanto a retención del talento, en cuanto a formación, en cuanto a captura de talento, bueno, pues está sincronizado para poder ser capaz de dar respuesta cuándo y cómo tenemos que darla. Factualmente en Airbus España ya hemos lanzado la subida de la capacidad de producción, ¿vale? Junto con el resto de industrias del consorcio. Actualmente estamos en una capacidad de rate 14 al año. Estamos ya todos acometiendo las actividades para una escalación a rate 20 como un primer paso, mientras seguimos definiendo y madurando los siguientes pasos que tienen que ser necesarios para ir a esa potencial escalación a un rate 30 si esos escenarios y esas oportunidades se materializan. No solamente eso, ¿qué más estamos haciendo en Airbus España? En nuestra línea de montaje final, asociado a la adquisición de los Halcones 1 y a los Halcones 2, hemos subido ya y estamos acometiendo la subida de nuestro rate a nivel del ensamblaje, testeo y entrega de aviones, moviéndonos desde un rate 5 que tenemos actualmente a un rate 7, ¿vale? Y algo que me gustaría resaltar que es importante en esta escalación de la producción es algo que debemos reflexionar y creo que debemos recuperar también a nivel europeo y a nivel español, es en cuanto a la adquisición de determinadas materias primas claves, tales como determinadas aleaciones metálicas, algunos componentes electrónicos como pueden ser semiconductores, que ahora mismo por la estrategia de adquisición que se ha ido siguiendo, estamos sujetos a dependencias de terceros países, sujetos a sobrecostes, sujetos a tarifas arancelarias, sujetos a restricciones o a interrupciones en el suministro, que ahora mismo pues pueden poner en riesgo de alguna manera esa capacidad realmente de promover esa subida de producción. Coronel, hemos hablado ya de la llegada de los primeros halcones 2026, un periodo de entregas que llegaríamos hasta 2033. ¿Cómo se están preparando ustedes para la recepción de estos aviones, la llegada de los aviones Agando? Pues efectivamente, la implantación de un nuevo sistema de armas en una base como Gando, que se encuentra a 1000 millas de territorio peninsular, supone un reto para el Ejército del Aire y del Espacio.
Hay que darse cuenta que no solamente supone adestrar a pilotos y al personal de mantenimiento, sino supone operar un nuevo sistema de armas. Como digo, a mucha distancia. Equipos, infraestructura, equiposaje de todo tipo, ¿no? El Ejército del Aire y del Espacio lleva trabajando ya desde hace tiempo en un plan de implantación de estas capacidades en la base de Gando, para que sea lo más rápido y fluido. Y tengamos en cuenta que Gando es la única base en el archipiélago canario que tenemos con una unidad de defensa aérea, con lo que tenemos que garantizar la continuidad de la misión de defensa aérea, es decir, pasamos de un sistema legacy, como es el F-18, a un sistema Eurofighter, y tenemos que garantizar que haya una transición completa, no se puede producir un gap, porque tenemos que garantizar que permanentemente haya misión de defensa aérea, porque no tenemos otra unidad más cerca. Entonces supone un reto. Como digo, se lleva trabajando desde hace años en un plan de implantación bastante complejo porque, como digo, incluye cadena de suministro, no solo infraestructuras, incluye aspectos logísticos muy importantes y relevantes cuando se tiene una dependencia de territorio peninsular para muchas cosas. Es un trabajo que además está liderando el Estado Mayor del Aire en colaboración con el Mando de Apoyo Logístico, cuyo jefe está aquí presente, y se está haciendo un esfuerzo realmente importante. Respecto a esto, y me gustaría volver un poquito en el tema, estamos hablando de la sustitución de la flota de F-18 con aviones Eurofighter, y ahora vamos a entrar en un bloque más centrado en la innovación. Y yo sé que los compañeros de la prensa están muy interesados también en conocer un poco cuáles son los siguientes pasos, ¿no?, tecnológicos de la plataforma. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían las capacidades que consideran clave para que esta evolución hacia el Eurofighter fuera efectiva? Bueno, llevamos trabajando en la evolución de... un avión de combate tiene un sensor principal que es el radar. O sea, los aviones de combate están construidos alrededor, básicamente, de un... Como digo, no es el único sensor, pero es el sensor principal. Y ahí tenemos el reto. Estamos trabajando ahora con la industria para pasar de los radar de barrido mecánico, el MSCAN, que es el que actualmente tiene la flota, a radares de barrido electrónico, el ISCAN, el radar 1 Plus. Bueno, es un reto. Como digo, como principal sensor de la plataforma, el que nos apoyemos en las capacidades que nos da este sensor para poder enfrentar a todas las amenazas supone el mayor reto ahora que tenemos, desde el mayor que no único, el mayor reto que tenemos ahora mismo por delante. Pero no solo ese. Como digo, en estos escenarios ahora tenemos que ser capaces de operar en entornos electromagnéticos contestados, ¿vale? O sea, las capacidades de guerra electrónica del avión tienen que avanzar sensiblemente. Como digo, sensórica, no solo radar. Hay que mejorar también la sensórica del IRST, de las capacidades que tenemos de detección pasiva, como tienen otras plataformas. O sea, el Eurofighter nos tiene que permitir, yo también estoy en un programa internacional que es el FCAS, en GLS, el Eurofighter nos debe permitir saltar o cubrir el gap de esas capacidades que debemos tener el sistema de combate de nueva generación 2040, nos tiene que permitir evolucionarlo en la dirección en la que sea, nos permite una progresiva adaptación para poder utilizarlo de testbed y poder probar tecnologías, probar cosas para que nos permita estar en el entorno 2040-2045, cuando llegue el nuevo sistema de armas de nueva generación, dispuestos y capacitados para ello. Y el Eurofighter es el elemento para nosotros esencial, como digo, principalmente. Comunicaciones, aviónica, correcto, nuevos displays, es decir, pasar de un cuarta generación plus, a que nos permita casi un quinta para hacer un salto más suave para aviones de futura generación. Luis, en cuanto a las motorizaciones, entiendo que ITP estáis también muy metidos ahora mismo en futuras evoluciones de los sistemas de motores. ¿Nos puedes comentar algo al respecto? Sí, correcto. En ITP ahora mismo estamos trabajando en un nuevo diseño de tobera que les invito a que visiten en nuestro stand. Es la que tienen allí, que se abre y se cierra. Incluso les invito a que operen como operaría el piloto, ¿no? y vean cómo se mueve. Este nuevo diseño de tobera tiene nueva arquitectura, permite una reducción del consumo de combustible del motor, con lo cual aumenta el radio de acción del avión, permite incrementar el empuje, que permitiría reducir la carrera de despegue y también mejorar las performances del avión en la envolvente de vuelo. Hace que la zona caliente del motor pueda trabajar a una temperatura más baja y, por lo tanto, la vida del motor aumente.
y también la vida de los componentes de vida límite de la zona caliente. También reduce la firma infrarroja, es decir, el efecto de los gases calientes que salen del motor también se reduce. Todas estas son unas ventajas activas, digamos, pero también hay una ventaja pasiva, y es la nueva arquitectura de la tobera pesa más y compensa el incremento de peso que tiene el radar de barrido electrónico que han comentado antes, de manera que el centro de gravedad del avión se mantendría en el mismo sitio. Además de estas mejoras, estos desarrollos nuevos en el motor, pues estamos trabajando mucho incorporando la inteligencia artificial en todo lo que es la detección de fallos, prematura de fallos, ¿no? Analizando la información que podemos extraer del motor y anticiparnos a posibles fallos en servicio, analizando las tendencias de esos parámetros. Y luego también en formación y en mantenimiento del propio motor, pues la aplicación de realidad aumentada y inteligencia artificial en todas las fases de mantenimiento del motor. Perfecto. Yolanda, a nivel producción, en Getafe, de donde salen todos los Eurofighter españoles, ¿qué trabajos o qué tecnologías estamos implementando para, bueno, pues para adaptar la producción, ¿no?, a estos nuevos aviones? Vale. Bueno, tenemos que tener en cuenta que los últimos aviones de la trancha 3 del Ejército del Aire y del Espacio, bueno, pues se entregaron hace ya casi 6 años. Se entregaron en base a unos procesos de producción, a una normativa, a unos estándares que eran los que aplicaban a finales de los 90, principios del 2000. ¿Eso qué significa? Bueno, pues hemos tenido que modernizar y hacer una puesta al día completamente de todo nuestro proceso de producción, de nuestro control de calidad, de nuestra gestión del suministro, el ámbito de seguridad, higiene laboral, sostenibilidad, para realmente, bueno, pues ser capaces de estar a la altura. Entonces, a día de hoy podemos decir que el proceso industrial que estamos llevando a cabo en la línea de montaje del Eurofighter es un proceso íntegramente digital. ¿Esto qué significa, efectos prácticos? Significa que nuestros operarios ya no trabajan con papel, trabajan con instrucciones digitales que están en una tablet a través de la maqueta 3D y que se actualiza en tiempo real. Esta información está disponible a todas las áreas involucradas en el proceso, lo cual permite esa sincronización y ese trabajar en paralelo. Los sistemas están interconectados, lo cual significa que el propio operario puede lanzar la demanda y la gestión del material en tiempo real. Cualquier duda, cualquier defecto, cualquier no conformidad con la conexión con la maqueta, con la documentación técnica, con la oficina técnica, se da respuesta en tiempo real. Además, permite una monitorización y una supervisión de todas las actividades que se están acometiendo en cada una de las estaciones, con lo cual permite tomar decisiones si es necesario. Todo ello, toda esa integración digital hace que podamos realmente tener un proceso productivo mucho más eficiente, con un mejor control de la calidad y, por supuesto, reduciendo nuestros costes operativos. Y tu visión desde el consorcio, ¿cuáles serían las iniciativas I+D que tú ves actualmente que se están lanzando? Porque hemos hablado mucho de mantener la plataforma, ¿no?, relevante hasta la entrada de FCAS, incluso más allá. ¿Cuáles son las iniciativas de I+D que podéis ver desde allí? Correcto. Estas plataformas, poniendo el ejemplo de los halcones, que van a operar hasta 2060, ¿no? La siguiente generación de sistemas de combate entrará en servicio como pronto 2035, 2040, ya sea FCAS, sea GCAP. Entonces, la plataforma que va a tener un rol primario en esos nuevos sistemas de combate o en esos entornos es el Eurofighter. Las demandas de capacidades en esos entornos que comentaba el coronel han llegado a la necesidad imperativa de tener un refresco tecnológico en el avión. Necesitamos mayor capacidad computacional, necesitamos mayor capacidad de comunicación, transferencia de datos y procesamiento al final. Eso que se conoce como el Long Term Evolution es un Bed-Life Upgrade que vamos a hacer en la flota. Y eso implica el desarrollo o abrazar nuevas tecnologías
para inyectarlas en el Eurofighter. Otro concepto que es muy interesante también es que el Eurofighter está sirviendo como puente entre de cara a esos programas de siguiente generación para madurar todas esas tecnologías. Perfecto. También yo creo que no solamente desde el punto de vista de la maduración de las tecnologías, sino desde la capacidad desde el consorcio de dar respuesta mucho más ágil y a tiempo en cuanto a esa demanda de nuevas capacidades. Bueno, pues esas tecnologías además, a través de mecanismos, por ejemplo, de segregación entre las funciones de misión y las funciones que afectan a seguridad de vuelo, nos va a permitir que en un futuro, a medida que vamos incorporando esas capacidades en la plataforma, podamos los procesos de calificación y certificación agilizarlos infinitamente con respecto a los modelos en los que hoy estamos trabajando. Sí, y si me permites, efectivamente esto es muy relevante porque tenemos que reducir los tiempos de desarrollo de capacidades y entrega de capacidades. Hemos visto que efectivamente estos escenarios requieren nuevas aproximaciones en muchas cosas. Los releases que tenemos ahora de software, pues hay que intentar agilizarlos, reducirlos y que tengamos las capacidades cuanto antes. Y luego, por otro lado, una cosa muy interesante que ha dicho Jorge también es, dentro de las futuras capacidades del avión y lo que estamos viendo en evoluciones de sistemas ya de sexta generación, es la necesidad de nuevos enlaces de datos. La necesidad de transmitir información más allá de los enlaces de datos actuales, el índice 16 que tenemos, los volúmenes de información que tenemos que generar y que compartir necesitan nuevos enlaces de datos. Y eso es un aspecto muy relevante en el que tenemos que avanzar en el mundo Eurofighter, porque nos va a permitir ir probando y adelantándonos a lo que nos viene por delante. Muchísimas gracias. Luis. Simplemente complementar lo que ya ha dicho el coronel y lo que ha dicho Yolanda. En el caso de motor, digamos, el reto que tenemos ahora mismo es el acelerar todos los procesos para desarrollar e implementar esas nuevas modificaciones para mantener la operatividad de la plataforma, del motor en nuestro caso, del avión, ¿no?, de la plataforma completa, al máximo nivel hasta que pues, el FCAS entre en servicio. Perfecto. Pues hemos llegado al final. A mí se me ha hecho corto. Sinceramente, para la próxima tenemos que pedir una sesión doble. Agradeceros a los cuatro el acercamiento que habéis tenido a las preguntas y la cantidad de información que habéis podido dar. Y yo me quedo con dos o tres cosas. Primero, la relevancia del avión, la pertinencia del avión, los retos a los que estamos, tanto industria como cliente, preparándonos de cara a las necesidades de ahora y de los próximos años. Y un comentario que me hizo una vez un piloto de Eurofighter, que me dijo que a él le gustaba que el Eurofighter fuera lo que pincha de la punta de lanza. Y creo que es muy pertinente en este contexto. Así que muchísimas gracias a los cuatro y nada. Cuando queráis, nos volvemos a sentar. Yo creo que como corolario, para terminar solo un segundo, el futuro del Eurofighter es más que brillante y va a seguir siendo el proyecto de cooperación de defensa más relevante de la historia de Europa durante mucho tiempo. FCAS y GCAP están ahí, pero el futuro de Eurofighter es realmente brillante. Perfecto. Pues muchísimas gracias a los cuatro. Gracias.